Aleluya al Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Aleluya. Nehemías capítulo número 3. Versículo número 13. ¿Todos han encontrado? Nehemías capítulo número 3, versículo 13. Vamos a leer todos a una sola voz hasta la parte que dice cerrojos. 1, 2 y 3. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Qué tal si lo hacemos una vez más bien fuerte? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos. Saludando de una manera muy especial a cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También a cada uno de los pastores de la zona 6 que nos acompaña. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro hermano Jesús Madrid, presidente de la iglesia. Nuestro hermano Jaime Morales Montenegro, vicepresidente. Él es mi padre. Al hermano Jim Preston, tesorero. Y así a cada uno de ustedes. De verdad es un gozo estar en este lugar compartiendo palabra de Dios. Y para mí un privilegio estar en este lugar, en esta grata celebración de la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús. 34 años de bendición y gracia. Así que hemos venido este día a celebrar bendición y a salir más bendecidos por el Señor. A eso hemos venido a este lugar. No se deje robar la bendición en esta mañana. Puede que haya sucedido situaciones ayer, hoy, en este transcurso del día, pero pase lo que pase, no se deje robar la bendición que Dios te tiene preparada hoy. La bendición de Dios está sobre todo. Bendito su santo nombre. Bien, he elegido este texto de la palabra del Señor que nos habla de una de las 12 puertas que fueron restauradas en Jerusalén. Esta es ustedes unas pequeñas palabras sobre el nacimiento de esta institución. Hace más de 34 años, un hombre había alcanzado grandes éxitos en el ministerio y vida personal. Dios le permitió subir a lugares de privilegio.
Fue presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia por un periodo de 3 años, comprendidos entre 1983 y 1986. Alcanzó fama y reconocimiento a nivel cristiano, también riqueza. Viajar a 14 países por Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia, y misiones en cuanto a la obra de Dios en algunos de estos países. Un hombre respaldado por el Señor en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, llegó el momento de descender al valle. Dios estaba preparando un nuevo lugar. Estaba restaurando una puerta que había sido consumida por el fuego. Como dijera el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, mucha atención, de la multiforme gracia de Dios. Este hombre es el pastor Noel Ospina Muriel. Es Dios quien permite que fuese sometido a una prueba muy difícil. Fue rechazado por los hombres y destituido injustamente de la institución a la que le entregó gran parte de su vida cristiana y ministerial por una situación que no le fue comprobada. Es ahí donde comprende que Dios estaba tratando con él. Pues una vez, lágrimas en sus ojos, dijo: si yo continúo allá, mi alma se pierde. No por la institución, sino por el orgullo que, como él decía, había invadido su corazón a causa de la posición, la fama y el reconocimiento que tenía. Una noche, en su aflicción, el sueño se le había ido al pastor Noel Ospina. En medio de su desvelo tomó la Biblia y aún en medio de la oscuridad pudo leer claramente los textos bíblicos donde Dios le pregunta a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y posteriormente donde le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Con asombro de poder ver claramente este texto en medio de la oscuridad, se paró de la cama, fue al baño y regresó para volver a abrir su Biblia, donde Dios le volvió a mostrar los mismos textos y entendió que Dios le estaba diciendo que continuara su ministerio. Para los hombres, Noel Ospina había sido desechado, pero Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Le estaba enseñando humildad y le estaba dando la dirección para entender y participar del perdón y la restauración. Puerta que había sido consumida. Los primeros años fueron muy difíciles debido a la absurda y férrea oposición de quienes fueran nuestros propios hermanos y amigos. Sin embargo, y a pesar de todas las adversidades, sus fundadores y líderes, Noel Ospina y Álvaro Alzate Pérez, supieron sortear con éxito y sobre todo con una fe inquebrantable tan agitada época. Abro comillas: no hay mayor fracaso a darse por vencido. Cierro comillas. Y los tropiezos siempre fueron superados gracias a Dios. Una historia conmovedora. Una historia difícil, pero que Dios estaba preparando.
un nuevo lugar, una nueva oportunidad. Estaba restaurando una puerta que había sido consumida, que había sido destruida. ¿Por qué tomo como ejemplo o como base el texto de Nehemías capítulo 3, versículo 13? Les decía que la puerta del valle fue restaurada por Anún y los moradores de Zanoa. Esto tiene una gran connotación, un significado para nuestra vida cristiana, para nuestro ministerio, para nuestro servicio a Dios. Cuando usted ve la palabra del Señor, en la mayoría de los valles que ella menciona, son los momentos más difíciles que el pueblo ha cruzado en su vida. El Salmo 23 nos está hablando del valle de sombra de muerte. El Salmo 84 nos habla del valle de lágrimas. Y así, más de 30 valles que nos menciona la palabra del Señor, como el valle de Hebrón, el valle de Dotán, el valle del Jordán, entre otros. Y son esos momentos el cual el pueblo le ha tocado pasar por diversas situaciones, cuando Dios ha tenido un propósito más grande con ellos. Anún, del hebreo favorecido, también significa agraciado, misericordioso, dado por gracia. ¿Por qué este nombre significa favorecido? En 2 de Samuel capítulo 10 nos menciona la historia de este personaje, donde el padre de este rey había tenido misericordia de David y del pueblo. Sin embargo, este hombre muere, lo sucede su hijo Anún, y David envía siervos para reconocer y hacer memoria de su padre y tener favor con Anún en medio de la guerra, así como su padre la tuvo con el rey David. Sin embargo, unos consejeros de Anún le dijeron a él, le aconsejaron: no le creas al rey. Quizá ha enviado espías para mirar cómo está la situación dentro del pueblo y atacarnos. Pero en el corazón de David no estaba ello. Sin embargo, él avergonzó, llevado por el consejo de sus hombres, sus príncipes, menospreció y avergonzó a los siervos que David había enviado. Se levanta una guerra, pero David, como siervo de Dios, cumple su palabra y no tocó a este hombre y tuvo misericordia de él, como su padre lo había tenido con David. Esto para entrar en contexto, porque Anún significa favorecido o misericordioso. La puerta del valle es una puerta donde usted y yo podemos encontrar el favor, la misericordia y la bendición de Dios, si usted se dispone para recibirla. La palabra del Señor dice: sea tu misericordia, oh Dios, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y no casualmente, esta puerta también fue restaurada por los moradores de Zanoa. ¿Por qué digo no casualmente? Porque Zanoa en el hebreo significa pantano, significa rechazado. Y me identifico mucho en esta mañana con este pasaje, porque esta misión surge, como escuchamos ahora, primero en el corazón del Señor, porque Él tenía un plan, un propósito, un nuevo lugar. Estaba restaurando una puerta que estaba destruida por el hombre. Y surgió en medio del rechazo.
Los valles que atravesamos no son nada fáciles, pero el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque no podemos alcanzar la humildad si no somos probados y si no somos formados por nuestro Señor. Precisamente los valles o un valle es una llanura entre montañas o alturas. Una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes con forma inclinada y alargada que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial. Pero me llama la atención de la definición de valle, que es una llanura entre montañas o alturas. Normalmente, cuando todo está marchando bien, cuando no nos falta nada, cuando pensamos que el Señor nos tiene, mejor dicho, en un lugar que nadie nos puede bajar, a eso los que lo llamamos alturas, o estamos en la cumbre, estamos viviendo un momento cómodo, alegre, feliz, próspero, no solamente en la vida cristiana, sino también en la vida secular, en la empresa, en las entidades. Hay momentos cumbres, pero cuando llegan esas crisis económicas en las empresas, en el ámbito secular, cuando llegan esas crisis en la vida cristiana, es donde de esas alturas comenzamos a descender al valle para meternos en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde el Señor nos prueba para llevarnos a un lugar mucho más alto que el anterior. Y estos valles nos enseñan que cuando estemos en la cima podamos comprender al que apenas viene atravesando el valle y podemos, hermano, lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Jehová lo ha dicho: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Gloria al Señor. El que está arriba, el Señor lo baja. El que está en el valle, el Señor lo sube, porque para el Señor no hay grandes ni pequeños, todos estamos al mismo nivel delante de Él. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la medicina también hay un aparato que tiene como nombre el monitor de signos vitales. ¿Cuánto lo conocen? Donde este muestra que una persona está con vida por las ondas y los picos altos y bajos y algunas que otras líneas rectas, y vuelve y sube y baja. Pero ¿qué pasa cuando este monitor, este indicador, esta línea no tiene picos altos ni bajos, sino que de repente comenzó una línea, un valle? Quiere decir que la persona se está yendo o se fue, muere. Por eso la vida consta de altibajos. ¿Y por qué la puerta del valle debe estar restaurada en nuestra vida? Para que cuando atravesemos los momentos difíciles entendamos que es el Señor que quiere hacer grandes cosas con nosotros, que nos está formando, que nos está puliendo. Gloria al Señor. Quiere llevarnos a un lugar más alto. El Salmo 91 menciona: por cuanto has conocido mi nombre, te pondré en alto. Pero debemos ser formados. Esta puerta del valle necesitaba ser restaurada. Esta puerta del valle no solamente nos enseña la humildad, sino que nos muestra la bendición de Dios para que podamos abrir los ojos espirituales y comprender que Dios está allí. En la vida cristiana son necesarios todos estos momentos. Los periodos de prueba
requieren de líderes entregados a Dios. Este libro de Nehemías es principalmente la historia de una persona que lo fue, precisamente Nehemías, un gran líder y uno de los grandes líderes que nos menciona la palabra de Dios. A pesar de las críticas y la oposición, dirigió con decisión a la comunidad israelita la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén para su defensa, pero tampoco dudó a la hora de guiarlos espiritualmente. Les exigía que obedeciesen la ley de Dios, buscando así el bienestar tanto espiritual como físico de la comunidad. Y uno de los grandes objetivos de aquel hombre que Dios usó para levantar esta organización fue enseñar la ley del Señor por encima de la ley humana. Que una es necesaria también y que hay que hacerlo uno sin dejar lo otro, sí. Pero muchas veces esa ley humana es la que hace que las puertas que Dios abre, el hombre las cierre. Y usted dirá, ¿cómo así? Si las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Humanamente el hombre lo hace, pero Dios siempre tiene una puerta. Él es la puerta. Él es la puerta. Se necesitan de hombres entregados al Señor. Esta misión empezó, hermano, de ceros. Y aparte de que empezó de cero, empezó con oposición, con críticas, con burlas, con impedimentos. Pero hubo un hombre que se paró firme en el propósito de Dios. Y a pesar de ello, se sostuvo. Comenzó a enseñar la ley del Señor. Y así como Jesús, vemos que Nehemías renunció a una posición alta para identificarse con la difícil situación de su pueblo. Es parecido, porque Nehemías renunció a la posición que él tenía. El pastor Noel no renunció. Fue causa del hombre, pero que venía de lo alto. Porque Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Usted cree que la fama lo es todo? ¿Cree que la riqueza lo es todo? ¿Que granjear el mundo lo es todo? Entonces, mijito, me hace el favor y se me baja de allá, que lo voy a someter a un proceso fuerte, pero que vas a poder pasar al otro lado. Y de una situación de orgullo, de altivez, hermano, el Señor lo baja. Y fruto de ese proceso fuerte, ya van 34 años de una iglesia caminando con el Señor. Esa puerta que estaba destruida comenzó a ser restaurada. Y así como Zanoa, que significa rechazo o pantano, muchos han sido rechazados. A muchos se les ha dicho, puede ser restaurado para salvación, mas no para ministerio, como si este atril o esta plataforma fuera más grande que entrar al reino de los cielos. Y a través de esta puerta, en el momento difícil es que muchos ministros y creyentes han caído. Y quizá han sido consecuencia de sus actos, otros porque el Señor los está sometiendo a un proceso. Pero aquí, en una de las tantas instituciones que Dios tiene para salvación, han encontrado esa puerta de perdón, de restauración, de servicio al Señor.
Esto es grande, esto es poderoso. El Señor, el salmista David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, ¿sabe cómo Dios te puede bendecir cuando atraviesas un valle? Cuando te dejas pastorear por el Señor, porque esa es la clave del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor guía, instruye y las ovejas le siguen. El pastor no va atrás, el pastor va adelante. Usted quiere, hermano, que en el momento de prueba, en el momento que usted esté atravesando su valle, el Señor lo ayude, pues déjese pastorear por él. Y tanto así, que lo que ha sido causa de ese momento de aflicción, sus angustiadores, ¿sabe qué hace el Señor en el valle? Prepara, sirve mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores. Te tienen que ver bendecido por parte de Dios, prosperado. Hay algo más adelante tremendo que nos muestra la palabra del Señor. Antes de llegar ahí, quisiera tocar también unos textos del Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Yo me imagino a David mirando esos polluelos, hermano, esas golondrinas allá. ¿Por qué pueden estar cerca del altar del Señor y yo no? Él anhelaba la presencia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y viene la clave, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué? Viene el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué hace? Lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Porque nadie dijo que esto era fácil. Somos humanos, tenemos sentimientos, dificultades, pero cuando usted y yo en todo tiempo tenemos nuestras fuerzas en el Señor y en nuestro corazón están sus caminos, hermano, el momento de la adversidad, el momento del valle de lágrimas para el verdadero hijo de Dios es una oportunidad para convertirlo en fuente. El verdadero hijo de Dios en la prueba no se queja del Señor, sino que le dice gracias porque sé que me estás llevando a un nivel más alto que tú quieres que yo llegue. En este contexto, esas lágrimas representan dolor por alguna aflicción, alguna situación sentimental. Pero cuando confiamos en el Señor y tenemos en Él nuestras fuerzas y en nuestro corazón están sus caminos, esos momentos adversos, esa adversidad la convertimos en una oportunidad. Esas lágrimas se convierten en fuentes. Esas lágrimas de dolor ahora, hermano, es un manantial que refresca, es un manantial que alimenta, es un manantial que hidrata, es un manantial que limpia, que purifica. Esto
Esto me hace acordar cuando decían de nosotros, es que esa iglesia que fundó Noel es un basurero. ¿Sabía usted eso? Eso es un insulto grave. En Cali, allá en la ciudad de Cali, le decían a la organización, le decían Ensirva, la empresa recolectora de basura en esa época. No era una ofensa solamente para aquel hombre, sino para todos los que iban llegando allí. Pero una vez, en una enseñanza, se levanta Noel Ospina, y que tengo ese privilegio de haber compartido con él, pues, si algunos no saben, soy sobrino de él. Es una bendición. Tuve muchas experiencias, vivencias hermosas con él cuando se hospedaba en nuestra casa. Era un hombre que tarde, 8 o 9 de la noche, ya tenía que estar durmiendo. Cuando llegaba a casa, como decimos coloquialmente, hermano, le sacaba el jugo a tanta sabiduría andante. Una vez de tantas, decía, ya me está dando como sueño. ¿Qué hora es? No, ya van a ser las 3 de la mañana. Oye, ya es hora de irnos a dormir, hombre. Pero le apasionaba hablar del Señor. En una de esas le pregunté y le dije, tío, quiero que usted me comparta una experiencia y un milagro de pronto que Dios haya hecho a través de usted. Que uno diga, wow, tremendo. Aunque eso a nosotros no nos debería asombrar, ¿cierto? Pero era como dándole ese picante al asunto allí. Él me dice, recuerdo una vez, un hombre que le habíamos hablado del evangelio por mucho tiempo, era reacio a las cosas del Señor. Y cuando se vio al borde de la muerte, ahí sí mandó a pedir el bautismo, le dio miedo perder su alma. Ya tenía el conocimiento porque le hablábamos mucho. Su enfermedad era hidropesía. Su cuerpo se llenó de agua, de líquidos, completamente obeso. Él pidió el bautismo, yo, hagámosle. Me fui con él y nos fuimos para el río, como pudimos lo metimos allá, y cuando descendimos ambos al agua y le invoqué el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, cuando lo sumergí en las aguas, al sacarlo de las aguas salió así delgadito como usted. Tremendo. Un milagro instantáneo, hermano. Y ese Dios que hizo eso allí, en esta historia reciente, es el mismo que usted y yo hemos venido a alabar aquí en este lugar. Y si usted ha venido con algo, aquí está la bendición de Dios para que salgas también sano en el nombre de Jesús. Para que te vayas a casa con tu problema resuelto. Y se pone de pie en medio de una enseñanza y dice, la gente anda diciendo que somos Ensirva. Pero me he puesto a analizar qué sería de nuestra ciudad si Ensirva no existiera. El
el mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los poderosos de esta tierra. Son motivos más que suficientes, hermano, para darle gracias a Dios por esta misión. Aunque tenemos claro que el rótulo no salva, ¿cierto? Pero es una de las tantas misiones en la multiforme gracia de Dios que Dios ha usado para seguir salvando vidas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las lágrimas las cambiamos en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. A veces pensamos que Dios solamente está allá, en lo alto, en lo grande, donde hay reconocimiento, donde hay fama, donde hay poder. Y pensaron de pronto que con desechar a un hombre, Dios no iba a estar allá. Dios está acá. Pero vaya sorpresa cuando vemos en el libro de Primera de Reyes capítulo 20 versículo 23 un pasaje bastante interesante, donde Acab, rey de Israel, derrota a los sirios. Donde este hombre que los estaba amenazando tenía una gran multitud. Y estaba tan confiado en su propio poder, porque cuando conspiró guerra contra Israel, sobrado pensaba que iba a ganarle. Pero Acab sale con sus hombres. Y en el versículo 13 dice que un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Pero ¿cuál es lo bueno de este asunto? Cuando ellos salieron a la guerra, confiados por la palabra del Señor, que es lo que tenemos que hacer, estos siervos, estos hombres del ejército de Israel, allá en las montañas, comenzaron a pelear y mataron a muchos de estos hombres del ejército enemigo, a tal punto que les tocó retroceder. Y el Señor estaba con ellos y seguía cumpliendo su promesa: yo te los voy a entregar en sus manos. Cuando retroceden, cuando se esconden, entonces el rey de Siria dice: ustedes nos vencieron porque sus dioses son dioses de los montes, de las montañas, de las alturas. Por eso nos han vencido, dijo el rey de Siria. Quiso investigar cuál fue el motivo de que hubiesen sido derrotados parcialmente. Pero vamos a hacer una cosa. Dice, versículo 24: haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército con el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en un campo, ¿qué? Raso. Es decir, en un valle. ¿Vemos, cierto? Dice, y veremos si no los vencemos. Es que es muy fácil pelear en las montañas. Puede correr, puede esconderse. Pero en un valle
Donde no hay montañas, donde no hay refugios, allí los vamos a matar, los vamos a vencer, dijo el rey de Siria contra el rey de Israel y su ejército. Pero mire con lo que se encuentra. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Y aquí va comenzando lo bueno. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Pero el rey de Siria no sabía con quién se había metido y a quién había provocado. Porque hay muchos hombres aún dentro del pueblo de Dios que piensa que solamente Dios está donde hay prosperidad. Y qué delicado es eso, hermano. Veía una imagen por ahí en las redes sociales que decía: el Señor no prometió prosperidad a cambio de adoración. Eso lo prometió Satanás. Porque le dijo a Jesucristo en la tentación del desierto: todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Pero hubo uno que le respondió: así no es, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ladrón no ha venido sino para matar, hurtar, destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, a darles vida y vida en abundancia. Es lo que prometió a cambio de servirle, de amarle, de adorarlo. Es una vida eterna, la salvación de tu alma, la salvación de mi alma. Eso es lo que Él prometió. Ya las riquezas de este mundo no se preocupen. Eso es añadidura y yo conozco vuestra necesidad. Así que Dios no solamente está en los lugares donde hay prosperidad, donde hay gran cantidad de personas, donde hay riquezas. Hermanos, si la congregación donde estás es pequeña, son 3, 4, 5, no temáis manada pequeña, porque a vosotros os ha placido daros el reino. Ahí también está Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey de Asiria. Se confió, nos destruyeron porque sus dioses, en el conocimiento de ellos paganos, sus dioses son dioses de las montañas. Refiriéndose él en su ignorancia al Dios de Israel, es Dios de las montañas. Pero en el valle los vamos a vencer. Y vaya problema, porque era más que el ejército de Israel. Y aunque el Señor había dado una promesa, se avecinaba algo difícil para el pueblo de Israel en esa guerra. Porque tenían que salir al valle a pelear. Y dice, versículo 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de ¿qué? ¿Qué es que piensa la gente que es que Él no está en los valles, hermano? Y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Él es Dios en los momentos cumbres, pero Él es Dios también en los valles, donde dice: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las alturas, en los valles, en el proceso, allí está el Señor. Allí está Él. Pero necesitamos ser formados por Él. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, un pasaje muy conocido, dice: venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero paradójicamente nos quita una carga para ponernos otra, porque después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero ¿cómo así? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el mundo los problemas difícilmente se solucionan. La depresión, tantas dificultades, la economía, la carestía de las cosas, han llevado que muchos en el mundo opten por quitarse la vida. Pero el Señor dijo, vengan a mí, yo les quito esa carga. Y lleven la mía, que es ligera y es fácil. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es ese tronco que le ponen aquí a los bueyes en la cerviz para arar la tierra. Sobre un buey viejo y un buey joven. En el viejo está la experiencia del arado y en el joven está la fuerza. Caminan a la par, el uno es instruido por el otro para cuando termine su ciclo, ya está formado para formar a otro y andar a la par. Amén. Arando la tierra. Y esa tierra somos nosotros. Esa tierra es el mundo que necesita de Dios. Y necesita una iglesia que ande a la par con el Señor Jesucristo. Y ese yugo, ese peso lo está llevando Él mayormente sobre su cerviz. ¿Y sabe qué van a aprender? Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La puerta del valle, el proceso, la carga. Amén, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Aquí muchos han encontrado ese reposo, ese descanso que necesitaban en medio del rechazo. Dios es fiel, hermano. Su misericordia es para siempre. La puerta del valle ha sido restaurada. Ha sido restaurada y sigue abierta para muchos que aún siguen siendo menospreciados, pero que para Dios son un gran tesoro. Que para Dios es una gran oportunidad para usar grandes hombres y mujeres de Dios. Esa puerta del valle está allí. Ese era el lugar que el Señor venía preparando. Este era el lugar que nació en el corazón del Señor. Y para que concluyamos con algo bastante interesante. El lema de este aniversario es 34 años de bendición y gracia. Amén. Este valle, esta puerta es una puerta de bendición. Porque eso por allí me suena a un lugar bastante interesante. En Segunda de Crónicas 20, el valle de Beraca, valle de la bendición. Miremos unos pasajes de esta escritura en Segunda de Crónicas capítulo 20. Es la historia de Josafat, la victoria que obtiene sobre Moab y Amón. Algo parecido, donde se estaban enfrentando a dos naciones poderosas. Y dice la palabra del Señor, versículo 10,
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fue la oración de Josafat. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Sobre el cual vino el Espíritu en medio de una situación que los tenía acorralados. En el cual vino el Espíritu en medio de unos hombres, mujeres y niños que estaban esperando únicamente un milagro de Dios. Son muchos contra nosotros. Señor, nos van a despojar de la tierra que nos has dado. No los vas a juzgar tú. Tenemos miedo, no podemos. Son muchos, ¿qué vamos a hacer? Pero el Espíritu del Señor a través de este hombre dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué valle estás atravesando? Pero sí, como Josafat, si levantamos nuestro clamor al Señor y le decimos: en nuestras fuerzas no puedo, Señor, tú tienes algo preparado. Y la respuesta del Señor siempre va a ser: no temas, porque esta batalla, esta guerra no es tuya, déjame, yo me encargo. Y ellos confiaron en la palabra del Señor. Y dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. Porque en medio de la prueba, hermano, de la adversidad, como dice la canción, si estás sufriendo, si estás llorando, alaba, simplemente alaba, que Él va a escuchar esa alabanza. Él va a trabajar por usted, por mí. Comenzaron a alabar al Señor. Y eso es lo que hemos venido a este lugar: alabar al Señor por su bendición, por las victorias que nos ha dado y por todas las que vienen mientras Él viene por su iglesia. Porque si hemos bajado a las alturas, si hemos atravesado valles, el Señor nos vuelve a colocar en el lugar que Él quiere. Y dice la palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Anún, quien restauró la puerta del valle, misericordioso, alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, hermano, desciende el Señor. Jehová puso contra los hijos de Moab, de Amón y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Y lo que a ellos les preocupaba, mientras aquí danzaban y alababan al Señor, de pronto un estruendo: sus enemigos se estaban matando entre ellos mismos.
Esa alabanza, ese clamor hizo que el Señor descendiera y los ayudara, los confundiera a ellos. Y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué tal si Josafat no confía en la palabra del Señor? Hermano, lo que nos estamos perdiendo si no confiamos en Él. No importa el valle que estés atravesando, Dios peleará por nosotros y nos llevará a otro nivel. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas, ¿qué? Riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Pero si usted y yo nos dejamos amedrentar por el valle que estemos atravesando, te estás perdiendo de la bendición de Dios. A tal punto que al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Porque una situación que era imposible para ellos en su fuerza humana, el Señor los bendijo. Pero les tocó pasar por el valle, y en ese valle bendijeron al Señor y le colocaron Beraca, porque allí, hermano, el Señor les dio la bendición. El Señor aquí, hermano, nos ha bendecido. El Señor nos ha dado de su gracia, de su misericordia, de esa prosperidad espiritual que necesitamos. Y Beraca, en este sentido que habla aquí, en este contexto, bendición, regalo, presente. La palabra comporta un matiz muy sensible de encuentro humano. Y eso nos recuerda los presentes ofrecidos por Abigail a David, por David a las gentes de Judá, los presentes de Naamán a Eliseo, los de Jacob a Esaú, esos presentes que llevaba el siervo de Abraham cuando fue a conseguir esposa para su hijo Isaac. Estos camellos 10 llenos de presentes, llenos de regalos, llenos de bendición. Pero este Beraca que está hablando aquí tiene que ver según el hebreo, el griego, que tiene que ver con rodilla y adoración. ¿Por qué? Porque para bendecir a alguien con un presente en la antigüedad, ellos se tenían que bajar, tenían que despojar sus camellos, sus cabalgaduras, y postrarse ante la persona a la cual iban a bendecir con ese presente. Por eso, hermano, el valle es una bendición de Dios para tu vida, para mi vida. No lo menospreciemos. Porque la bendición más grande que usted y yo hemos recibido fue a través de la humillación de un hombre que se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y vino a traernos el regalo de la vida eterna. Gloria al Señor. Se despojó a sí mismo y se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Y así como ellos se bajaron de sus cabalgaduras y se postraron ante la persona a la cual iban a bendecir para darle los presentes, así lo hizo el Señor con nosotros. Y así a este gran líder que el Señor levantó en esta iglesia,
le tocó pasar por el proceso de la humillación, del escarnio, un proceso difícil para que usted hoy en día estemos disfrutando de esta bendición, y que ya esos que nos tenían como objeto de menosprecio ahora ven que es una iglesia respaldada por el poder de Dios, llena de su Espíritu Santo, que sigue creciendo y ganando almas para el reino de los cielos. Aquí está la bendición del Señor. Aquí está el Señor en esta mañana. ¿Por qué no te colocas en pie un momento? Y rindámosle ese aplauso más fuerte a Cristo en esta mañana. En esta tarde ya. Porque nos ha bendecido. Porque ha abierto y ha restaurado esta puerta, para que pueda ser ese instrumento útil en las manos del Señor. Ese instrumento que Dios quiere formar en ti, moldear en ti para su servicio, para su obra. Levanta ese clamor al Señor en esta tarde. Digámosle: Señor, gracias te damos, porque tu bendición se ha manifestado, Señor, en este lugar. Porque tu bendición nos ha alcanzado según la multiforme gracia tuya, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque has sido misericordioso. Porque aquí habemos muchos que quizá hemos sido rechazados, hemos sido menospreciados. Pero a través de esta puerta que has restaurado, de esta puerta que has abierto, Señor, nos has tomado en tus brazos. Nos has regalado la vida eterna. Nos has transformado para tu servicio. Nos has llenado con tu Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación a otros que lo necesitan. Para llevar este mensaje de bendición, de perdón y restauración a aquel que necesita ser levantado. Así como aquel José que fue menospreciado por sus hermanos, pero que permitiste que descendiera allá al valle de Dotán, donde se rebelaron contra él, sin saber que lo estabas preparando para bendecir a su mismo pueblo. Así, Señor, has preparado a estos grandes hombres para bendecir tu pueblo, para bendecir a aquellos que han quedado a la vera del camino. Gracias te damos.